Hola, hola, Buenos buenos días, días. buenos días. Bueno, pues sean todos súper bienvenidos. Realmente ustedes saben que para mí esto es mi terapia personal. Es un agrado, un verdadero placer compartir con ustedes. Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Ya los estoy leyendo en el chat. Muy buenos días para todos. Y sí, esto es un espacio para transformación, para nuestra transformación mental, como nos dice el doctor Agustín. Quiero comenzar quiero comenzar expresando mi gratitud a ustedes, hacia ustedes por este espacio que hemos creado juntos, por este espacio que es para nutrir nuestra mente, que es para expandir nuestra conciencia, que es para crecer como seres humanos, ¿cierto? Porque si queremos llegar a tener resultados diferentes, pues tenemos que hacer cosas diferentes, entre esas, empezar a educar nuestra mente, ¿cierto? Gracias por su presencia, gracias por su tiempo, gracias por la disposición de abrirse a nuevas ideas que pueden transformar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de vivir en general. Ayer abordamos, recordemos pues que estamos leyendo Piense y hágase rico de Napoleón Hill, estamos a punto de terminar ese libro maravilloso, y ayer abordamos un tema profundamente humano y muy poderoso, y es el tema de esos miedos que nos limitan, ¿cierto? Que limitan el potencial humano, esos miedos silenciosos que muchas veces operan desde el subconsciente y que si no los reconocemos terminan dirigiendo nuestras decisiones. Ayer hablaba con alguien y ese alguien me decía, no, es que yo no tengo problemas, es que para mí, y yo, bueno, está muy bonito que empieces a decretar que no tienes problemas, que no tienes deficiencias económicas, qué rico, porque claro, a pesar de las apariencias está súper firme con que está bien, entonces yo le dije, eso está muy chévere, claro, pero el cambio parte de aceptar qué error estoy cometiendo o que me falta aprender, aceptar que no soy un producto terminado, aceptar que hay tanta información que ni con 100 vidas en esta tierra vamos a ponerla toda en nuestra cabeza, ¿cierto? Aceptar de que no soy el sabelotodo, de que de todos aprendemos. Entonces esa persona me decía, no, es que yo sé por qué lo digo, y bueno, pues lo que pasa es a su alrededor es completamente contrario y está muy bien que lo decrete, pero hay que aceptar lo que está sucediendo porque de la aceptación al miedo a tal o cual cosa, desde ahí es donde empezamos a cambiar, ¿cierto? Sin el ánimo de criticar, porque de hecho hablamos ayer sobre ese temor a la crítica. Le hice una observación y le dije, bueno, está muy bien lo que estás haciendo, te felicito, pero hay que aceptar, ¿sí? Y cuando alguien nos da un consejo, hay que tomarlo con cariño, ¿sí? Si nos suma, obviamente si nosotros sentimos que ese consejo no nos sirve para nada, pues lo dejamos, pero tampoco como llegar a discusiones o a crear un conflicto porque alguien me está dando un consejo porque yo lo sé todo. Vea, no me digas nada porque yo lo sé todo, ¿cierto? Hay personas así. Entonces, bueno, ayer hablamos del temor a la crítica, de ese miedo que nos genera saber que alguien nos va a señalar, ese miedo que a muchas personas nos limitan a intentar por el miedo a qué nos van a decir, ¿cierto? Nos limita a emprender, a expresar nuestros sueños, simplemente por evitar la opinión de los demás. Es un miedo que puede paralizar talentos, proyectos y propósitos. Y como nos recuerda Napoleón Hill, muchas veces las grandes ideas mueren antes de nacer por el simple temor a lo que puedan decir otros, ¿cierto? Por el simple temor a lo que alguien más pueda decir de lo que voy a hacer. Entonces, también tocamos el miedo a la muerte, el temor a la muerte, que es uno de los miedos más antiguos del ser humano, ese miedo que puede llenarnos de incertidumbre, pero que también se puede convertir en un recordatorio poderoso de que la vida es finita, de que esto es un ratico nomás, de que tenemos que actuar ya, de que tenemos que dejar de dilatar, de procrastinar, ya, tenemos que hacerlo hoy. Hoy estamos acá, pero mañana no lo sabemos, ¿cierto? Y precisamente ese recordatorio es el que nos permite accionar y vivir esta vida con propósito, ¿cierto? Conversamos también un poco del temor a la enfermedad, de que muchas ocasiones nace, en muchísimas ocasiones, en su mayoría, nace de la autosugestión y que parte de lo que escuchamos constantemente, ¿cierto? Entonces, si estamos escuchando todos los días malas noticias, quejas de mis familiares, de mis vecinos, de mis amigos, pues adivinen qué va a pasar.
Napoleón Hill nos invita entonces a entender que la mente tiene un impacto súper profundo sobre el cuerpo y que cultivar el pensamiento, pensamientos de fortaleza, de bienestar, de equilibrio, hace parte de nuestro desarrollo personal, ¿cierto? Y aquí me gusta recalcar sobre encontrar esa paz interior, esa paz con nosotros mismos, porque a veces estamos mirando cómo resolver todo lo que hay alrededor, cómo resolverle la vida al otro y cómo estoy yo internamente. Yo sí estoy en paz conmigo mismo, realmente soy consciente de en qué punto está, de dónde voy a partir y hacia dónde voy. Realmente tengo ese norte claro, esa visión ahí, ese deseo ardiente, inamovible, realmente lo tengo. Sí sé en qué punto estoy, a dónde voy a llevar, a llegar, porque a veces queremos resolverle la vida a todo el mundo, pero la de nosotros cómo está. Y finalmente hablamos del temor a la vejez. Yo creo que ahí quedamos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Hablamos del temor a la vejez, que es un miedo alimentado más que todo por la sociedad. En ese, en esa, donde asociamos eh, como la pérdida de la vitalidad humana, ¿cierto? Entonces, donde el ser humano como que se limita, porque no, es que ya estoy viejo. No, es que eso lo leíamos también en un libro poderosísimo de La magia de pensar en grande, donde hablaban de un personaje que se sentía viejo a sus 40 años, ¿cierto? Y acá este libro nos dice que a los 40 años empieza esa vida verdaderamente productiva. Entonces, sin embargo, la experiencia, la sabiduría, la perspectiva que llegan con el tiempo, ¿cierto? Eso se gana es con el tiempo, es el capital más valioso, ¿cierto? Es el capital más valioso que puede tener el ser humano. Entonces, no quedarnos en la queja ni en qué no podemos hacer por la edad que ya tenemos, sino qué hemos ganado hasta ahora. Llenarnos de gratitud, llenarnos de confianza en nosotros mismos por el trasegar que hemos tenido y la experiencia que hemos tenido hasta, que hemos ido acumulando hasta el momento, ¿cierto? Entonces, antes de continuar la lectura, sí quiero hacerles una pequeña invitación y es que vamos a reflexionar cuántas decisiones de nuestra vida han estado influenciadas por algunos de esos miedos. Y yo creo que son bastantes, ¿cierto? Que son los que nos dejan limitaditos. Entonces hay que reconocer, hay que aceptar, hay que reconocer. No es una señal de debilidad, por el contrario, eso lo que nos hace es impulsarnos, ¿cierto? Es el primer paso para liberarnos de todo ese montón de miedo, a aceptar que sí los tenemos, porque todo lo que actuamos, actuamos o en consecuencia de ese motorcito que nos impulsa o porque tenemos miedo a algo, ¿sí? Reconozcamos esas señales para que nos liberamos de los miedos. Abramos nuestra mente, vamos a cuestionar nuestras creencias limitantes, vamos a mirarlas todas. Estas sí, estas no. No, vamos a mirarlas todas. ¿Qué me tiene estancado? ¿Qué entidad, qué persona, qué relación de pronto no me deja avanzar? ¿Sí? Y permitamos que todos los días podamos construir nuestra mente de una manera más adecuada, con propósito, con claridad, con más valentía. Permítanme, yo pongo esto en silencio para que no me interrumpan. Y vamos a continuar con la lectura. Muy agradecida con ustedes. Ahora sí, vamos a compartir. Recuerden que abren sus micrófonos si nos quieren contar algo, un testimonio, una vivencia, algún ejemplo que tengan, la apreciación que tengan de la lectura. Vea, cuando empezamos a interactuar es cuando más se nos queda la información que estamos recibiendo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces y el temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos es posible a achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento a la muerte. ¿Por qué? Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Porque, a ver, eh, hay entidades muy poderosas, muy potentes, yo ya lo he recalcado. Hay personas muy admirables en cada religión que existe. Hay personas que son realmente valiosas, que aportan, que quieren que el ser humano le leude, se expanda, crezca, ¿sí? Pero así como hay personas con ese potencial bonito para íntegro, para aportarle al ser humano, así hay fanáticos religiosos que simplemente se van
por el lado del temor para manipular, ¿cierto? Entonces el miedo, que no puedo hacer esto, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, ¿sí? Porque es lo que nos han incrustado en el cerebro. Pero Dios nos dio la divinidad, el que creó todo esto nos dio libre albedrío. Sin transgredir al otro, ¿qué tanto yo puedo hacer sin llegar a tocar la integridad del otro ser humano? ¿Cierto? Pero la mayoría, como nos dice la lectura, y no solamente este libro, hay muchísimos libros que hablan de lo mismo, y nosotros mismos, por simple lógica y sentido común, lo podemos notar, de que hay personas que sí están ahí para ayudarnos a crecer, a expandir, a educarnos, educhere, sacar lo mejor de nosotros, lo mejor que hay en nosotros, pero hay otros que por el contrario no puedes sacar lo que tienes dentro de sí porque es un pecado. ¿Qué tanto de eso es cierto? Eso es lo que tenemos que empezar a analizar con criterio. En la mayoría de los casos es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca de él. ¿De dónde y hacia dónde? ¿De dónde proceso? ¿De dónde procedo y hacia dónde voy? Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos y los más fuertes no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuesta a estas preguntas a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras. Esto es simplemente control de masas y está en La rebelión de las masas de Ortega y Gasset y está en el libro de 1984, ¿sí? La sociedad orwelliana. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene ese don inapreciable? ¿Quién tiene esa forma de acercarse tanto a la divinidad para saber quién sí y quién no? Grita un líder sectario, permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. Y eso es lo que evita que muchísimas personas leuden, se expandan. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Claro, es que ellos entendieron, los que leen entre líneas, entre párrafos, entre frases, en los libros sagrados, ellos saben que si las personas toman estas lecturas literales, las tienen controladas, ellos tiran de los hilos, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que saber interpretar. Y muchas de las religiones nos dicen, ay, es que hablan en parábolas, hay que saberlo interpretar, pero hay fanáticos religiosos que lo interpretan a su acomodo, organizan a su acomodo y después te dicen, tienes que actuar así, así o así. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener autocriterio, apliquemos la lógica, el sentido común y pidámosle discernimiento a la divinidad. Nosotros conectemos directamente con el cielo, lo podemos hacer. Es que todos somos hijos de Dios. Aunque el líder religioso no sea capaz de pronunciar un salvoconducto hacia el cielo, ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. Hay una persona muy cercana a mí que es fanático religioso y me dice, no, es que usted no piensa sino en dinero y los ricos no entran al reino de los cielos. Y yo le he dicho, usted lee tanto la Biblia y todavía no la ha entendido, ¿cierto? Es que ahí dice, no, no es que no es para tomarlo literal, ¿sí? Hay que saber cuál es el trasfondo y por qué en ese momento se dijo así. Es que los antepasados expresaban sus ideas de una manera muy diferente a nosotros, por eso no puede ser literal. Adelante, Oscar. Pues si fuera así como lo dice esta persona tuya, pues la Biblia estuviera llena de personas que se han perdido. Porque por ejemplo, el rey Salomón fue bendecido y fue uno de los reyes más ricos de, de Israel. El rey David, lo mismo. Eh, ¿Quién más? Job en el Antiguo Testamento era bendecido, era talmente bendecido que tenía tierras, que tenía ganados.
Entonces, y Job está definido como varón perfecto y recto, según Dios. Sí. Entonces, quiere decir que Job no se salvó, según él. Claro, según las personas que piensan de esa manera. Y no se trata de eso, ¿cierto? Se trata de saber interpretarlo, se trata de saber leer entre líneas, se trata de saber llegar con nuestro propio criterio a entender lo que ahí está plasmado. Son los libros más fantásticos de historias que hay. Es una cosa loca, pero hay que saberlos entender. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de ese terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. No hay que irnos a los extremos, porque hoy en día, bueno, en ese momento en el que se plasmó toda esa información en este libro, era así tal cual, ¿cierto? Pero hoy día sabemos que se ha ido al otro extremo y que entonces ya las personas no están creyendo en nada, ¿sí? Porque, no sé, brotaron de la tierra, llegaron por obra y por la cigüeña, no sé, porque nos fuimos al otro extremo. Siempre hay que procurar ir por el camino del medio. El mundo está lleno de matices, no somos blanco y negro, bueno, a diferencia pues de los que tienen problemas con eh, los daltónicos, los que tienen problemas con ver identificar los colores, ¿cierto? Pero este mundo no es a blanco y negro, está lleno de matices grises, de toda clase de tonalidades, entonces hay que irnos por ese camino del medio donde sí haya un equilibrio. Por el contrario, estas personas sectarias que son fanáticos dicen es que no puede ser ni frío ni caliente. ¿Cómo es? No puede ser tibio, tienes que ser o frío o caliente. No, porque es que el mundo está lleno de matices. Tenemos que analizarlo todo, analizarlo todo, rescatar lo bueno, adoptarlo y desechar lo malo. De eso va. Lo que a mí no me permita expandir, lo que a mí no me permita crecer, pues desechémoslo. Si a mí me están enseñando algo que me nutre, que me permite avanzar sin transgredir el físico, la mente de otra persona, pues yo avanzo nomás. Pero si a mí me están diciendo algo que me limita y que a su vez, o que también puede tocar la integridad de otra persona, pues por ahí no fue. Entonces lo desecho, ¿cierto? El mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. Ojo a esto. El mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas, la famosa frase. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruidas. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente, es algo lógico, que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. No sé si alguien se vio esta serie, a mí me gustó mucho, la serie Vikingos, y a diferencia de lo que nos han contado a nosotros, de que aquí llegó Colón y que bueno, y que colonización, eso es mentira. Aquí llegó gente antes, que fueron los nórdicos, y esta gente vikinga lo sentía así, o sea, celebraban la muerte, se iban a batallas con gozo, disfrutaban pelear porque sabían que se iban a ir para el Valhalla y que se iban a reunir con Odín, ¿sí? Con su dios. Entonces, a través de los tiempos, si bien se han creado dogmas que han permitido que el ser humano trascienda, se eleve, que el ser humano evolucione, hay más cantidad de dogmatismos y de sectarismos que han hecho involucionar al ser, ¿cierto? Por ese mismo miedo. Y como vivimos o viven con ese miedo a la muerte, suceden un montón de cosas y al final, pues, ¿en dónde vamos a terminar, cierto? Ese cambio va a suceder inevitablemente. No hemos conocido hasta el sol de hoy
los que vivimos hoy día, una persona que haya superado eso, ah, sin tocar el tema de la vida y muerte de Jesucristo, ¿cierto? Y de otros avatares que nos han contado pues las leyendas de cómo vivieron y cómo lograron superar la muerte. En libros diferentes a los libros sagrados cuentan otras historias, como por ejemplo los escénicos, la tribu escénica de donde descendía María, María la madre de Jesús, que ellos allá en Cachemir hablan de que nunca falleció, de que fue curado por medio de vendajes y, y ¿cómo se llama? Y la penca sábila, ¿cierto? Y aloe vera fue cubierto, y bueno, pero eso es otro tema, ¿ok? Entonces, por medio de los dogmas, por medio de todo esto que nos hablan las religiones, pues nosotros tenemos una creencia, pero donde él vivió, donde recorrió la ruta de la seda y demás, tienen otra información muy diferente. Si la muerte no es simple cambio o una transición, en tal caso, nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico. Y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor son la costumbre de pensar en la muerte, antes que en obtener lo máximo de la vida. O sea, en vez de estar viviendo el presente, ¿cierto? Agradeciendo porque estamos respirando en este momento a pesar de las dificultades que haya, ¿cierto? En vez de estar agradeciendo porque pudimos abrir nuestros ojos, porque nos podemos mover, entonces enfocados más bien, por ejemplo, Viviana hoy se levantó un poquito con la garganta afectada, ¿cierto? Con un poquito de tos, con un poquito de congestión nasal, y, ay, no, estoy enferma, ay, no, no voy a hacer club de lectura porque estoy enfermo, como me pasaba en otros sitios, ¿sí? No, no, es que el líder, ¿por qué no? No, no, con más ganas. Demos gracias porque todavía puedo emitir un sonido, puedo hablar, puedo respirar, puedo referirme, ¿cierto? Con gusto, con amor, con pasión. La costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ello se debe en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Cuando la mente está desocupada, ahí es donde pensamos un montón de cosas y generalmente son negativas. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. Son las víctimas del mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. Claro, si todo el tiempo está viviendo en el presente, si estamos ocupados y en algo importante, pues estamos agradeciendo el presente como lo que es, como ese regalo que nos da Dios. Presente, regalo, presente, regalo. Una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. Cuando llegó, pues llegó y ya. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza, cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. En otros casos, el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son la enfermedad, la pobreza, la falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. A mí me sucedió hace poco una situación y fue que la abuelita partió y recuerdo que cuando fui a visitarla y me decía, está haciendo mucho calor. La madre. Y me decía, está haciendo mucho calor. Y tengo unas ganas de algo frío con mucho hielo, así. Y yo le decía, mamita, yo le decía, mamita, mamita, tómese su bebida fría. Y le dije a mi mamá, vea, preparémosle. Me dijo, no, no, porque es que se me aprieta más el pecho. O sea, ya prácticamente los médicos habían dicho que no había absolutamente nada que hacer. Y ella con el miedo, no, es que se me aprieta más el pecho y ahí sí me ahogo. O sea, sí, hasta en los últimos momentos tenía miedo a morirse, no se quería morir. Y le decíamos, y bueno, hablábamos, las personas que estaban más cercanas le hablaban sobre esto, ¿cierto? Sobre de llevarla a otro, y decía que no, no, no me puedo ventear porque se me aprieta más el pecho. Pues ahí les cuento, siempre con esa sensación de no.
de tener ese miedo a partir, ¿sí? Y fue bastante maluquita. La preocupación. La preocupación es un estado mental basado en el temor, esa necesidad de estar a toda hora anticipándonos a los hechos. No es necesario, ¿cierto? Esperemos a que las cosas como sucedan. Hay que anticiparse, pero en el lado positivo. O sea, no diga, ay, es que voy a hacer esto porque si de pronto me sucede aquello malo. ¿Ok? La preocupación, estar ocupando la mente, ¿cierto? En un momento que no se debe. Es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad del razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa. La preocupación es una forma de temor sostenido causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. La mayoría de los individuos le falta fuerza, a la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prontitud y para mantenerlas con firmeza una vez las ha tomado. No nos preocupamos por las condiciones cuando hemos tomado una decisión para seguir una determinada línea de acción. En cierta ocasión, entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El condenado era el más tranquilo de las 8 personas que estaban con él en la celda de la muerte. Su tranquilidad me indujo a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a pasar a la eternidad en tan breve espacio de tiempo. Me dirigió una sonrisa de confianza y contestó, me siento muy bien. Solo tienes que pensar, hermano, que todos mis problemas habrán terminado dentro de poco. Ay, ver el lado positivo a todo, hasta en el lecho de muerte. Vean, durante toda mi vida solo he tenido problemas. Siempre me ha resultado muy difícil conseguir alimento y ropa. Dentro de poco ya no necesitaré nada de eso. Me he sentido muy bien desde que supe con seguridad que iba a morir. Entonces me preparé mentalmente para aceptar mi destino con buen espíritu. Al tiempo que hablaba, devoraba una cena de unas porciones suficientes para 3 hombres, comiendo cada bocado de alimento que se le traía. Lo disfrutó y al parecer disfrutándolo tanto como si no le esperara ningún desastre. La decisión daba una resignación a ese hombre ante su destino. La decisión también puede prevenir la aceptación de circunstancias no deseadas. A través de la indecisión, los 6 temores básicos se transforman en un estado de preocupación. Suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable, porque todos vamos a tener que pasar por ahí. Elimina el temor a la pobreza, adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello del temor a la crítica, diciendo no preocuparse por lo que la gente piense, haga o diga. Elimina el temor a la vejez, tomando la decisión de aceptarla, no como un obstáculo, sino como una gran decisión que lleva consigo la sabiduría, el autocontrol y la comprensión que no se conocen en la juventud. Libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domine el temor a la pérdida del amor, decidiendo salir adelante sin amor, si eso llegara a ser necesario. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Y es en realidad eso. No hay de qué preocuparse. Les voy a contar algo súper cercano. Ayer mi madre se levanta indispuesta, ¿cierto? Obviamente yo estoy pues pendiente de ella y demás. Y me dice, no, es que no hice esto, es que no hice aquello, es que no hice lo otro. Entonces le dije, pero si estás mareada, siéntate. Si llegases a faltar, quiera Dios, no. ¿Quién va a hacer todo eso que estás diciendo que tienes que hacer sí o sí? No, es que me preocupa porque, pero ¿por qué se tiene que preocupar? ¿Por qué? Deje que alguien más haga. Usted tranquila, ponga sus pies hacia arriba, huélase su alcoholcito y mejórese primero. ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Bueno, pues se recuperó y se fue, salió. Sí, que hay que soltar, es que uno no tiene que ser uno, sentirse como que yo soy el de todo y lo hago todo y no, hay que saber delegar también.
¿Para qué preocuparnos? ¿Para qué? No tiene sentido ocupar nuestra mente con cosas que no nos suman. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento. Cuando uno deja de preocuparse y se enfoca en el presente, qué puedo hacer en este momento o qué no debo hacer en este momento, si no me puedo mover por X o Y circunstancia, pues qué puedo escuchar, qué puedo aprender mientras no me puedo movilizar, ¿cierto? ¿Qué me puede dar esa paz mental? Me pongo a orar, me pongo a conectar con la divinidad, todo lo cual le produce ya felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite esas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él. Y con eso también destruye sus posibilidades. Incluso un perro o un caballo sabe cuándo le falta valor a su amo. Es más, un perro o un caballo captará las vibraciones de temor que su amo emite y se comportará de acuerdo con ellas. Mucho más abajo, en la línea de inteligencia del reino animal, uno se encuentra con esa misma capacidad para captar las vibraciones del temor. El desastre del pensamiento negativo. Las vibraciones del temor pasan de una mente a otra con la misma rapidez y seguridad con el que el sonido de la voz humana pasa de la emisora de radio al receptor. La persona que expresa los pensamientos negativos o los destructivos mediante las palabras puede estar casi segura de experimentar los resultados de esas mismas palabras en forma de retrocesos destructivos. La emisión de impulsos de pensamiento destructivo también procede por sí sola sin ayuda de palabras, un retroceso que se pone de manifiesto en muchas formas. Y es que a veces emitimos palabras sin conciencia y a un plazo, a veces muy cercano, a veces lejano, suceden cosas. Por eso en programación neurolingüística hacen ¿cómo es que se dice? Se me va la palabra, hacen regresión, ¿sí? A ver, ¿qué pudo haber estar detonando eso que hoy estoy viviendo? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante? Pero tiempo atrás, no tiene que ser actual. En primer lugar, y quizás esto sea lo más importante a recordar, la persona que emite pensamientos de naturaleza destructiva tiene que sufrir un grave daño como consecuencia del desmoronamiento de la facultad de la imaginación creativa. En segundo término, la presencia de cualquier emoción destructiva en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a los demás y que a menudo los convierte en antagonistas. La tercera fuente de daño para la persona que tiene pensamientos negativos o que lo emite radica en el hecho significativo de que esos impulsos de pensamiento no solo son nocivos para los demás, sino que impregnan el subconsciente de la misma persona que los emite y terminan por llegar a formar parte de su propio carácter. Su empresa en la vida es presumiblemente alcanzar el éxito. Para conseguirlo, debe encontrar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida y por encima de todo alcanzar la felicidad. Todas estas evidencias de éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Usted puede controlar su propia mente. Dispone usted del poder para alimentarla con aquellos impulsos de pensamiento que prefiera. Con este privilegio también va la responsabilidad de utilizarlos de forma constructiva. Usted es el dueño de su propio destino terrenal. De la misma forma que tiene el poder para controlar sus pensamientos, usted es capaz de influir, dirigir y controlar su propio ambiente, haciendo que su vida sea aquello que usted desea, o bien puede descuidar el ejercicio de ese privilegio que es exclusivamente suyo, para que su vida se encuentre sometida y por lo tanto a merced de las circunstancias que le arrojarán de un lado a otro, como si fuera una tabla a merced de las olas del océano. Somos completamente responsables de qué nos ocurre. No es responsabilidad del medio ambiente, del presidente, del país, de la economía. Somos nosotros responsables de lo que queremos tener en nuestra vida. Y si hoy no tenemos lo que deseamos, por algo es. Por eso tenemos que accionar diferente. Por eso tenemos que hacer las cosas diferente. Por eso tenemos que reprogramar nuestra mente. Y para hacerlo debemos asociarnos bien. Y para hacerlo debemos instruir nuestra mente por medio del conocimiento que ya alguien más puso en práctica y que funcionó, como los libros, ¿sí?
Analizarlo todo, retener lo bueno, tampoco vamos a tomar todo de manera literal, así tal cual. Analizarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. El taller del diablo. Además de los 6 temores básicos, hay otro mal del que la gente suele sufrir. Constituye un terreno abandonado en el que las semillas del fracaso crecen en abundancia. Es algo tan sutil que con frecuencia ni siquiera se detecta su presencia. Esta aflicción no puede calificarse como un temor. Es algo que se haya enraizado más profundamente y que a menudo resulta más funesto que los 6 temores básicos. A falta de un nombre mejor, denominemos a este mal susceptibilidad a las influencias negativas. Los hombres que acumulan grandes riquezas se protegen siempre contra él. Aquel que se ve afectado por la pobreza nunca lo hace. Los que tienen éxito en cualquier actividad han de preparar sus mentes para resistirse a este mal. Si usted está leyendo esta filosofía con el propósito de acumular riquezas, debe examinarse a sí mismo con sumo cuidado para determinar si es usted susceptible a las influencias negativas. Si descuida este autoanálisis, habrá renunciado a su derecho a alcanzar el objeto de sus deseos. Haga que su autoanálisis sea investigador. Después de haber leído las preguntas preparadas para llevarlo a cabo, aténgase a un estricto recuento de sus respuestas. Ponga manos a la obra con toda la atención posible, como si emprendiera la búsqueda de cualquier otro enemigo del que supiera que está esperándole para tenderle una emboscada, y enfréntese a sus propias faltas, tal y como haría con el enemigo más tangible. Puede protegerse con facilidad contra los salteadores de camino y salteadores, sí, debe ser saltadores de camino, ya que la ley ofrece cooperación organizada en beneficio de usted. Pero tenga en cuenta que este séptimo mal básico es mucho más difícil de dominar porque suele golpear cuando usted no es consciente de su presencia, tanto si usted duerme como si está despierto. Además, su arma es intangible, pues consiste simplemente en un estado mental. Este mal también resulta peligroso debido a que golpea de muchas formas diferentes. Tantas como experiencias humanas existen. En ocasiones entra en la mente a través de palabras bien intencionadas pronunciadas por un pariente cercano. Otras veces le perturba a uno desde adentro por medio de la propia actitud mental. Siempre es tan mortal como un veneno aun cuando no pueda matar con la misma rapidez. ¿Cómo protegerse de las influencias negativas? Para protegerse a sí mismo contra las influencias negativas, tanto si son de su propia producción como si son el resultado de las actividades de ciertas personas negativas que le rodean, debe conocer que usted tiene el poder de voluntad y utilizarlo constantemente hasta que logre construir un muro de inmunidad en su propia mente contra esas influencias negativas. Por ejemplo, cuando nos llegan esos pensamientos, ¿cierto? Buscar el contrario, el opuesto, lo opuesto, porque no nos van a seguir llegando, somos seres humanos, es normal, es normal. Entonces, que si me llegó un pensamiento negativo, pues yo saque de una idea que lo contrarreste y podamos reemplazar. Reconozca el hecho de que usted, al igual que todo ser humano, es por naturaleza perezoso. My God. Susceptible a todos y cada uno de los 6 temores básicos, e instituya en su actitud hábitos que le permitan contrarrestar todos esos temores. Reconozca que las influencias negativas actúan a menudo sobre usted a través de su propia mente subconsciente y que en consecuencia resultan difíciles de detectar, por lo que debe mantener la mente cerrada contra todas aquellas personas que lo depriman o lo desanimen de cualquier forma. Limpia su armario de medicamentos, arroje todos los frascos con píldoras y deje de ser indulgente con los resfriados, los dolores y las enfermedades imaginarias. Antes de conocer los libros de autoayuda, antes de conocer que el primero que recuerdo sí haber leído en PDF, eh, El juego de la vida y cómo jugarlo de Florence Scovel, yo era tal cual como toda la persona negativa, la más negativa que exista. Yo era de las que cada mes estaba al médico, diario haciéndome chequeos,
yo era la que mantenía un botequín lleno de muchísimas clases de medicamentos y siempre estaba con eso para todos lados. Yo era la que me ponía estos inyectables cada 6 meses y vivía con gripa todo el tiempo. Les cuento que durante este año y 3 meses consumiendo los nutracéuticos es la segunda gripa que me da y es breve. Antes, anterior a esto, por allá, 2014, hacia atrás, a mí me daban hasta 5 o 6 gripas al año, incluso más. O sea, pasaba una semana aliviada y el resto del tiempo estaba terrible. ¿Por qué? Porque vivía con ese miedo. Yo tenía que nebulizarme, andaba con nebulizador para todos lados y siempre estaba poniéndome inyectables, ¿sí? Para que no me enfermara. ¿Y cómo mantenía? Mi foco estaba ahí, mi foco estaba en la enfermedad. Permanecía con tapabocas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vivía en un lugar frío, un municipio que se llama Don Matías, un lugar súper frío. Y todo el tiempo estaba con tapabocas porque eso era lo que había en mi mente. Una vez empiezo a escuchar que cada enfermedad tiene una correspondencia en metafísica, como lo que nos explicó ayer el doctor Asdrúbal, espectacular esa capacitación. Y empiezo a darme cuenta que yo solita me estaba enfermando. Era mi autosugestión. Yo era hipocondríaca. Entonces, a cada cosita que me resultaba, un dolor por aquí, uno por aquí, estaba en el hospital, estaba en la clínica, estaba buscando qué tomar para evitar que eso sucediera. Hay una correspondencia a cada dolor, a cada afección física. Y si nosotros sabemos mirar a qué corresponde, lo podemos curar, aún sin necesidad de utilizar medicamentos. Busque deliberadamente la compañía de personas que influyan para que piense y actúe por sí mismo. No espere problemas, ya que estos tienen tendencia a no desilusionarle. Si esperamos problemas, eso va a llegar. Sin duda, la debilidad más común de todos los seres humanos es la costumbre de abrir sus mentes a la influencia negativa de otra persona. Tenemos esa capacidad de aceptar más fácil lo negativo que lo positivo. Esa debilidad es tanto más nociva en cuanto que la mayoría de la gente no se da cuenta de que han sido maldecidos con ello y muchos de aquellos que la reconocen descuidan el mal o se niegan a corregirlo hasta que se convierte en una parte incontrolable de sus hábitos cotidianos. Para ayudar a quienes deseen verse a sí mismos tal y como son en realidad, se ha preparado la siguiente lista de preguntas. Léalas y exprese sus respuestas en voz alta, de tal modo que pueda oír su propia voz. Eso le facilitará el ser honesto consigo mismo. Cuestionario de autoanálisis. ¿Suele quejarse de sentirse mal? Yo todavía lo hago, la verdad. En tal caso, no a todo el mundo, pero sí. En tal caso, ¿cuál es la causa? Todavía hay temores. Por ejemplo, el temor a la soledad. Es algo que todavía me cuesta. Encuentra defectos en las otras personas a la menor provocación. No a la menor provocación, pero sí, todavía encuentro defectos en los otros. Y adivinen qué, ya sé que lo tengo que trabajar en mí, ¿sí? Es que habla demasiado. ¿Quién es la que habla demasiado? Es que critica demasiado. Bueno, yo la crítica sí la evito al 100%, aunque somos seres humanos y es de seres humanos errar. Por ahí de vez en cuando sufre. ¿Comete con frecuencia errores en su trabajo? Sí, sí, señor. Muchos errores. De ser así, ¿por qué? Por falta de preparación o más bien por falta de confianza. Comete con frecuencia errores en su trabajo, de ser así, ¿por qué? Sí. ¿Se muestra usted sarcástico y ofensivo en su conversación? A veces. ¿Evita deliberadamente la asociación con cualquier persona? No. Y si lo hace, ¿cuál es la causa? ¿Sufre con frecuencia de indignación? Sí. En tal caso, ¿cuál es la causa? Caramba, esto sí le hacía hacer a uno introspección. ¿No sabíamos cómo hacerlo? Bueno, aquí están las preguntas. ¿Le Indigestión. parece que, cómo? No dice indignación, dice indigestión. Indigestión. Sí, señor. Gracias. Gracias por la corrección. Ay, sí. Cuando yo sufría ataques de pánico, permanecía todo el tiempo con indigestión, pero de la otra. ¿Le parece que su vida es inútil?
y que no tiene esperanza de futuro, no. ¿Le gusta el trabajo que hace? Sí. Si no es así, ¿por qué? Sí me gusta. Siente envidia, perdón, siente envidia de aquellos que sobresalen por encima de usted, jamás. ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo a pensar en el éxito o a pensar en el fracaso? Hoy día a pensar en el éxito, por supuesto. A medida que los años transcurren, ¿aumenta la confianza en sí mismo o la pierde? La aumenta totalmente. ¿Aprende algo valioso de los errores que comete? Obviamente sí. Hoy todos son una lección. Antes renegaba. ¿Permite que algún pariente o conocido le preocupe? Todavía. En tal caso, ¿por qué? Tiene dominio sobre mí. Todavía. Pero eso está mejorando. Se encuentra a veces en las nubes y en otras ocasiones en las profundidades del abatimiento y es normal. Esto es una montaña rusa. ¿Quién tiene la influencia más inspiradora sobre usted? ¿Cuál es la causa? Chicos, estas son preguntas que realmente tenemos que hacer y respondernoslas a nosotros mismos. Es muy importante que lo hagamos. El que no tenga el libro físico, el PDF está en el grupo, ya lo hemos compartido. Tolera las influencias negativas o descorazonadoras que podría evitar. Es descuidado con su aspecto personal, en tal caso, cuándo y por qué, en ocasiones. Ha aprendido, ha aprendido a ahogar sus problemas estando demasiado ocupado como para que estos le perturben. Se considera a sí mismo un débil, falto de voluntad si permitiera que los demás pasasen por usted. Descuida la limpieza interna de sí mismo hasta que la autointoxicación le convierte en una persona de mal carácter e irritable. Lo que mencionamos en estos días, que le hicimos incluso la pregunta al doctor Nat, ¿sí? Muchas veces lo que consumimos por gusto intoxica nuestro pensamiento. Muchas veces no, somos lo que comemos, eso es literal, todo el tiempo. Si todo el tiempo nos estamos mal alimentando, ¿cierto? Que sería como una redundancia. Si no nos estamos alimentando de la manera correcta, esas toxinas generan en nuestro cuerpo esa irritabilidad en nuestro organismo y de ahí surgen un montón de sentimientos negativos. ¿Cuántas perturbaciones? Por eso es que nos promueven tanto, por ejemplo, hacer ayuno. No es malo hacer ayuno, es mentira. Eso de que, ay, no, que es que genera más jugos gástricos, que no sé qué, no, no, no. Eso es falso. Cuando se hace el ayuno, el cuerpo se autorreconstruye. ¿Cuántas perturbaciones previsibles le molestan y por qué las tolera? ¿Recurre al licor, a los narcóticos o a los cigarrillos para tranquilizar sus nervios? No. En tal caso, ¿por qué no intenta utilizar la fuerza de voluntad en su lugar? ¿Hay alguien que le fastidie? Ujú. En tal caso, ¿por qué razón? ¿Tiene un gran propósito definido? Sí. ¿Cuál es y qué planes tiene para alcanzarlo? ¿Sufre usted alguno de los 6 temores básicos? En tal caso, ¿cuál o cuáles? ¿Dispone de un método para protegerse contra la influencia negativa de los demás? ¿Hace uso deliberado de la autosugestión para conseguir que su mente sea positiva? ¿Qué es lo que valora más, sus posiciones materiales o el privilegio de controlar sus propios pensamientos? ¿Se ve influido con facilidad por los demás, aún en contra de su propio juicio? ¿Ha añadido el día de hoy algo de valor a su reserva de conocimientos o a su estado mental? Eso es algo súper importante. ¿Afronta directamente las circunstancias que le hacen desgraciado o evita la responsabilidad? Analiza todos los errores y los fracasos y trata de aprovecharlos o quizá adopta la actitud del que piensa que eso no es responsabilidad suya. Puede citar 3 de sus habilidades más nocivas. ¿Qué hace para corregirlas? Anima a otras personas a que le expongan sus preocupaciones por simpatía. Durante sus experiencias cotidianas, elige lecciones o influencias capaces de ayudarle en su progreso personal. Por regla general, tiene su presencia tiene su presencia una influencia negativa sobre los demás. ¿Qué hábitos
de las demás personas son los que más le molestan. Se forma sus propias opiniones o deja de influir por otras personas, o sea, deja de influir por otras personas. Ha aprendido a crear un estado mental con el que protegerse contra todas las influencias descorazonadoras. La ocupación a la que se dedica le inspira fe o esperanza. ¿Es usted consciente de tener fuerzas espirituales de un poder suficiente como para permitirle mantener la mente libre de toda forma de temor? Wow, esa pregunta es poderosa, porque muchas veces decimos, sí, yo creo, yo tengo fe, yo tengo fe, yo creo, yo creo. Realmente, por ejemplo, pongamos a nuestro maestro de maestros. Jesús, es que yo soy cristiano. Sí, eres cristiano. Sí, yo creo en Cristo. ¿Crees en Cristo o le crees al Cristo? Que él mismo decía que no era. ¿Crees en las palabras que él dijo o en la persona que han deificado? Eso es algo para tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos escudamos en las creencias para no tener responsabilidad de nada. Porque si yo creo que hay un omnipotente, ¿por qué le doy cabida a a otras entidades negativas? No tiene sentido. ¿Le ayuda a su religión a mantener una mentalidad positiva? ¿Cree que es su deber compartir las preocupaciones de los demás? En tal caso, ¿por qué? Si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante el estudio de aquellos amigos a los que atrae? Carajo, es que sí, los pájaros de su mismo plumaje se juntan para volar juntos. Por eso a mí me encanta decir que no somos iguales. A diferencia de ese montón de ideologías que nacen hoy día, ese montón de agendas, no somos iguales, caramba, no somos iguales. Eso es como decir que eso es una escuela y es como decir que todos los niños de primaria, sí, o de preescolar son iguales a los que están haciendo universidad. Jamás, nunca somos iguales. Y por eso no podemos pretender estar de acuerdo con todo el mundo, no. Hay que entrar en concordancia con las personas que vibran en nuestra misma frecuencia. No podemos imponerle a nadie, no. Si podemos compartir desde el más sincero sentimiento, por compartir, por edificar, por estructurar, por aportar, lo debemos hacer, pero no pretendiendo recibir en consecuencia algo, aunque sucede por principio de reciprocidad. Lo estoy haciendo porque me nace o porque es una obligación, ¿sí? Como el video que nos compartió nuestra líder, Vivi, ¿sí? Tienes iniciativa, tenemos iniciativa, o tenemos que estar ahí con que nos estén machacando, dele, hágale, mire, ¿qué tanta iniciativa tenemos? Por eso tenemos que juntarnos con aves del mismo plumaje. Por ahí yo le digo maestro también, una persona que hoy día dice, yo no vine a despertar ninguna oveja, yo vine a juntarme con los leones, ¿cierto? Porque habemos muchísimas personas con hambre de crecer, de seguir creciendo, de seguir en las nubes con los pies en la tierra, de seguir expandiendo ese pensamiento, soñando con ese deseo gigantesco que nos erice la piel cuando pensemos en él y accionando con los pies en la tierra. Si usted cree que los pájaros de un mismo género vuelan juntos, ¿qué ha aprendido de sí mismo mediante el estudio de aquellos amigos a los que atrae? Que yo tengo que mejorar como persona. Si hoy día estoy rodeado, ¿cierto? Si hoy día estoy rodeado de malhechores, ¿sí? O de personas que todo el tiempo están hablando mal, maldiciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Será que yo misma los estoy atrayendo? ¿O realmente soy influenciable? Me dejo influenciar. Entonces, si me dejo influenciar y soy consciente de que me dejo influenciar, pues me tengo que alejar mientras desarrollo esa mentalidad tan fuerte que no permita que las influencias negativas me toquen. ¿Qué conexión, si hay alguna, ve usted entre la gente con la que se asocia más estrechamente y cualquier infelicidad que pueda experimentar? ¿Sería posible que alguna persona a la que considera su mejor amigo sea en realidad su peor enemigo debido a la influencia negativa que ejerce sobre la mente de usted? Total. ¿Según qué reglas juzga?
¿Quién es valioso para usted y quién es nocivo? Pues obviamente es valioso el que me permite sacar lo mejor de mí, ¿cierto? Ese es valioso. ¿Quién es nocivo? Es que el que está todo el tiempo mirando cómo te apaga, cómo te aplasta, cómo te encapsula, cómo te drena. Hay vampiros energéticos, ¿cierto? Si estamos al lado de una persona así y no sabemos repeler esas energías, nos tenemos que alejar. ¿Según qué reglas? Ok. ¿Según qué reglas juzga quién es valioso para usted y quién es nocivo? ¿Sus asociados íntimos son mentalmente superiores a usted o inferiores? ¿Cuánto tiempo de cada 24 horas a, dedica usted a su ocupación? Dormir, jugar y relajarse, adquirir conocimientos útiles, desaprovechar el tiempo entre sus conocidos. Quién de ellos le estimula más? ¿Le previene más? ¿Le desanima más? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Por qué la tolera? Cuando otros le ofrecen un consejo no solicitado, ¿lo acepta sin cuestionarlo o analiza sus motivaciones? Analizarlo todo, retenerlo bueno. Si no me aporta, lo desecho. ¿Qué es lo que más desea por encima de todo lo demás? ¿Tiene intención de conseguirlo? ¿Está dispuesto a subordinar el resto de sus deseos a ese? ¿Cuánto tiempo dedica al día a conseguirlo? ¿Cambia de opinión con frecuencia o en tal caso por qué? ¿Suele terminar todo aquello que empieza? Uf, hay un montón de ciclos, de bucles más bien, que se quedan cuando empezamos una tarea o empezamos una actividad y no la terminamos. Y eso genera una disonancia en nosotros que no permite avanzar. Y esos bucles no se estancan porque estamos ahí. Cualquier tarea que iniciemos, terminémosla. Por muy insignificante que parezca. Es que voy a organizar la cocina, pero, ay, no, pero dejé esto empezado y dejo todo empezado. Pero primero, es que no sé por dónde empezar. Empieza por una, pero termínala. Pero a veces empezamos todas al mismo tiempo y nunca avanzamos. ¿Qué es lo que más desea por encima? Cambia de opinión con frecuencia, en tal caso, ¿por qué? Recordemos que el perdedor es el que nunca toma decisiones, el que tira la toalla. Un verdadero ganador nunca desiste. Cuando se toma una decisión, se aferran a esa decisión con garras y dientes hasta que da resultado. Cambia de opinión con frecuencia, en tal caso, ¿por qué? Suele terminar todo aquello que empieza. Se siente fácilmente impresionado por los negocios o por los títulos personales, grados académicos o riquezas de otras personas. Se siente influido fácilmente por lo que otras personas piensan o dicen de usted. Ya no. Valora a las personas por su estatus social o financiero. ¿Quién cree que es la persona más grande que vive en la actualidad? ¿En qué aspecto considera que esa persona es superior a usted? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a estudiar y contestar a todas estas preguntas? Al menos se necesita un día para llevar a cabo el análisis y dar contestación a todas esas preguntas de la lista. Esto es un manual. Piense, hágase rico, es un manual poderosísimo, poderosísimo. No lo terminamos, ya son las 15. Si ha contestado a todas estas preguntas con sinceridad, sabe más acerca de sí mismo que la mayoría de personas. Estudie las preguntas con sumo cuidado y vuelva a revisarlas una vez a la semana durante varios meses. Y asómbrese ante la cantidad de conocimiento adicional de gran valor que habrá adquirido sobre sí mismo por el simple método de contestar con honradez esas preguntas. Si no se siente seguro en lo que se refiere a las respuestas a algunas preguntas, busque el consejo de quienes le conozcan bien, en especial de aquellos que no tienen motivo alguno para halagarlo, y véase a sí mismo a través de sus ojos. La experiencia le resultará asombrosa. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Bueno, pues mañana vamos a continuar con esta lectura. Ya nos falta muy poco para terminar este libro maravilloso. Realmente es un manual, realmente es un manual que nos permite empezar Vivi está por acá, no te había visto. Empezar a hacer verdadera introspección, a mejorar lo que tengamos que mejorar, a avanzar pese a las dificultades. Ese último párrafo, conócete a ti mismo.
Lo hemos mencionado ya varias veces en diferentes ocasiones, que incluso en esta película Matrix tan chévere nos permite mirar cómo le decían a Neo, es que el secreto está en nócete itsum, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses, conocerás a la divinidad. ¿Qué tanto nos conocemos? Si no sabemos hacer esa autoevaluación, si no sabemos hacer introspección, pues para eso está este manual. Así que bueno, súper agradecida con su asistencia. Si alguien nos quiere dejar una frase, si alguien nos quiere dejar algo de que se les haya quedado de esta lectura, maravilloso. Si no, pues damos por terminado este club de lectura de hoy y nos reuniremos mañana nuevamente. Yo viví, aunque tengo la Adelante. cámara apagada, pues estaba aquí, pendiente de la lectura. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos por estar conectados. Y bueno, nada más para complementar todo lo que dijiste, que por supuesto siempre no solo leemos el libro, sino nos aportas tu visión y eso está súper padre. Eh, que yo los quiero invitar también a que, y lo acabas de decir con este cierre que hiciste, nosotros tenemos el poder de nuestros pensamientos y del el cambio, pero solo personal. Y a veces perdemos tanto el tiempo en querer cambiar a la gente, que eso hace que nos drenemos, perdamos energía, inclusive que nos enfermemos. ¿Cuánta gente no por algún problema familiar o por algo que haya pasado? Inclusive yo me he enterado que pues de ahí se deriva una enfermedad que fue como la gotita que derramó el vaso. Y justo también hace rato lo mencionaste, que pues todas las enfermedades, todos sabemos que no solamente es como por el funcionamiento fisiológico del cuerpo, sino es por la emoción. Las emociones derivan pues en nosotros toxinas, lógicamente dentro del cuerpo, y eso es lo que va enfermando nuestro cuerpo. Yo les quiero compartir que hace tiempo, cuando yo me estaba separando, tenía 40, iba a cumplir 40, 39, 40. Y yo decía, es que siento que me va a dar un infarto, porque yo sentía como todos los síntomas. Me hicieron un estudio y un electrocardiograma, otro pues como de resistencia, pero así como con chuponcitos mientras yo estaba en una caminadora. Y el cardiólogo me dijo, tú estás excelentemente bien, tu cuerpo fisiológicamente no tiene nada. Cuando me preguntó, me dijo, ¿estás pasando por una situación emocional fuerte? Le dije, sí, es que estoy pasando por esto. Y entonces me dijo, es que tu cuerpo está bien, pero tu emoción, o sea, lo que tú estás sintiendo, tú te quieres o sea, inconscientemente provocar un infarto del dolor que estás sintiendo emocional. Ahí, Vivi y todos, les puedo decir que fue cuando yo cambié el chip y dije, en todos los sentidos, o sea, en todo yo dije, nunca más le vuelvo a dar el poder ni de mi vida a ninguna persona. O sea, nadie vale la pena para que, pues a lo mejor yo me vaya de este mundo. Y pues al final la gente sigue su vida, aunque tú ya no estés, y a veces le damos tanto poder a la gente de nuestra vida, de lo que digan, de nuestras emociones, que pues nadie vale la pena. Entonces el cambio empieza por uno mismo. Tú puedes controlar lo que tú puedes hacer, las decisiones, tu mente, tus acciones, tus emociones, y lo de afuera no, a veces solo queda adaptarse a esas personas o hacerlas a un lado. Si no suman, hacerlas a un lado, que eso es lo que te va a hacer crecer. Y a veces duele porque como la vez pasada lo mencionaba, pues a veces toca podar inclusive hasta familia, pero es parte de la evolución porque a eso venimos, al aprendizaje. Y pues muchas gracias, que tengan bonito día. Gracias, Vivi. Sí, venimos a evolucionar. Esto es un mundo donde nunca terminamos de ser. Hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando todos los días mejorando lo que podamos mejorar. Nunca nos podemos sentir producto terminado. Adelante, Oscar. Sí, muchas gracias primero que todo por tu tiempo, por tu, por tu disponibilidad. Y lo, No sé si soy yo, pero no, se lo te que escucha decías, entrecortado. hacen malas interpretaciones. ¿Me escuchas bien? ¿Ahora Ahí me sí te escucho escuchas? bien. Sí, ahí sí. No, espérate a ver. ¿Ahora Quita sí? la cámara de pronto. Bueno, Sí, que ah, en ok. cuanto a las malas interpretaciones,
a las malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras, ¿no? Un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿no? O sea, no es que está diciendo que un rico no pueda hacer el reino de los cielos, sino que el ser humano, cuando obtiene dinero, se tiende a tener, ¿cómo se dice? Primero, amor al dinero o a lo creado antes que al creador. Esa es la verdadera interpretación que da, ¿no? Y, por ejemplo, otros ponen, pues, o sea, ponemos en ejemplo cuando se acercó uno de los mercantes más ricos de Jerusalén a Jesús, ¿no? Y le dijo que qué tenía que hacer para ser salvo, ¿no? Y él le dijo, dale todos tus bienes a los pobres, coge tu cruz y sígueme. Y él prefirió el dinero, ¿no? O sea, lo que nos dice es que no tenemos que tener es el amor primero al dinero, sino al creador. Claro, tenemos que tener esa conexión con Mm, lo omnipotente antes de cualquier cosa, porque de ahí parte que podamos nosotros controlarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Aceptando que hay una fuente exactamente. divina Mm, que nos puso sobre esta tierra, ¿sí? Independientemente de cuáles sean mm, las creencias, debemos de ser conscientes de eso. Y si no aceptamos que hay un poder superior, va a ser muy mm. difícil. Exactamente. Sí, sí. Oscar, muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si de pronto alguien más, Gracias de a verdad ti. que súper agradecida con su tiempo. Oscar está en Italia, un abracito hasta Italia. Y bueno, entonces nos vemos Dios mediante mañana. No sé si de pronto alguien más quiera decirnos algo. Los micrófonos están cerrados. Ok, vamos a dar por terminado hoy. Es un libro maravilloso y más que leer por leer, pues estamos es aprendiendo a reprogramar nuestra mente. Así que pues demórese lo que se demore. Aquí estamos en estos espacios. Vivi, si me ayudan, ustedes, pues que son como los más recurrentes, ¿qué libro les gustaría leer? Tengo en mente Los secretos de una mente millonaria, que lo están leyendo en otro club de lectura, pero también tengo en mente eh, Hábitos de La Rico. magia de pensar en Hábi- grande. ok, sí, para que vayamos analizando. Ajá, la magia de pensar es grande. Es un libro bastante largo, pero bastante también Mm, súper, sí. súper nutritivo. Sí, aporta bastante. Pues si los demás están de acuerdo, leemos La magia de pensar en grande. Es una nota. Y está bien porque ese no lo he leído. Ok, perfectísimo. Bueno, pues asumo que los demás están de acuerdo, así que terminando este libro, Dios mediante, creería yo que mañana continuamos con La magia de pensar en grande. Doctor, te vi con ganas. Hola Vivi, primero para agradecerte toda tu aportación que nos das, tu experiencia, tu sabiduría. Dios te bendiga y obviamente tienes mucho que dar en la vida, mucho, mucho. Y como todos tenemos mucho que dar, ¿sale? Yo sugiero un libro que se llama Haz que suceda. Lo pongo a consideración de todos. Ajá, haz que suceda. Pero el que se decida, todos son excelentes. Gracias Vivi, gracias a todos, que tengan un excelente día. Haz que suceda. Ya Haz que mismo, suceda. Es de no Luis lo he leído, Miguel, así que sí. es de Luis Miguel Trujillo. Yo lo he leído como 2 o 3 veces, está fantástico también, ¿eh? Pero bueno, el que se decida será bienvenido. Ok, listo, Gracias, maravilloso. Vivi. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Excelente día. A ti, doctor. A ustedes, excelente día. Bendiciones. Nos seguimos viendo entonces. Bye.